Bienvenidos al módulo número 1 de 15 de esta herramienta llamada Kin Metronome, laboratorio rítmico. Como pueden observar, son 15 módulos, cada uno tiene sus características y sus mañas, por así decir. Así que decidí hacer un tutorial de cada una para que puedan exprimirlo, que puedan exprimir la aplicación al máximo. Empezamos con el módulo 1, que es el metrónomo, un metrónomo simple, pero tiene sus cuestiones que me gustaría explicar. Empezamos por vamos a ponerlo en español. Los compases, uno puede elegir la cantidad de compases, tanto irregulares, compuestos o regulares. Si uno elige, por ejemplo, compases irregulares, tiene la posibilidad de elegir qué tipo de agrupación quiere para estudiar, la cantidad de repeticiones de cada compás. En este caso vamos a poner una repetición, vamos a elegir al azar una agrupación. Perdón. Y bueno, acá podemos observar podemos elegir entre voz de español, inglés y una serie de sonidos. En este caso vamos a optar por voz en español y subdivisión madera. Tenemos también la cuenta regresiva desactivada, pero la podemos activar, elegir qué tipo de un compás, dos compases, o la dejamos en auto. Y el pulso interno, también podemos elegir el gap click, que es podemos mutear cierta cantidad de compases para el estudio del pulso interno. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Como podemos 2, ver, 3, 4, 5. 1. la idea es que este tipo de subdivisiones, o sea, las cuentas de este tipo de subdivisiones corresponden al tipo de agrupaciones que hemos elegido. Por ejemplo, si cambiamos 1, 2, 3, 1. claramente cambia. Luego vamos a lo básico, que un compás de 4/4, por ejemplo, y aquí podemos elegir el tipo de subdivisión con la que queremos estudiar. Negra, corchea, tresillo, semicorchea, quintillo, bueno, etcétera, etcétera. Pongamos quintillo, por ejemplo, para dar una... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Podemos cambiar claramente para ver cómo suena. Podemos también agregar acentos automáticamente, dependiendo de la subdivisión que uno elija. Por default lo va a indicar acá. Tenemos presets ya predefinidos, pero podemos, con la ayuda del mouse, también agregar acentos donde querramos y quitarlos de la misma manera. Cambiando el sonido etcétera, etcétera, etcétera. Luego podemos agregar, por ejemplo, yo acá tengo algunos presets que he guardado, pero podemos incluso por ejemplo, si nosotros tenemos este compás, queremos guardarlo con este tipo de acentos, lo que hacemos es ir a este botoncito de guardar, ponemos prueba, guardamos.
agregamos y automáticamente ya queda registrado el preset que hemos elegido. Luego podemos hacer sucesiones de compases. Por ejemplo, tenemos un 4/4 en quintillos y agregamos un 7/4 en seisillos, ¿por qué no? Repetición una sola vez y se suman automáticamente y se agregan a la ronda, al círculo, perdón. Con esto podemos, para el estudio, podemos ir agregando, quitando, podemos ir investigando como querramos. Y por ejemplo también las cadenas, por ejemplo, si yo elijo un preset, lo repito 2 veces, vamos a borrar esto, ahí está, vamos a cadena, elijo que el compás de 4/4 se repita 2 veces y luego, por ejemplo, un compás de 6/8 que se repita 2 veces. Y acá vemos, bueno, esto es más que nada para, sería lo mismo sería lo mismo que agregar un compás, bueno, un compás luego del otro, pero visualmente cambia porque muestra primero el compás de arriba, luego el compás de abajo, etcétera, los pasos, ¿correcto? Recuerden que siempre esto, lo que es cadena, siempre va a depender de los presets. Por ejemplo, yo tengo un preset de 9/8 y quiero ponerle acentos de esta manera. Me voy a guardar, lo guardo y así puedo crear la cadena correspondiente, elegir, por supuesto, si lo quiero en loop o lo quiero en una sola pasada. Recuerden que no se puede, las repeticiones se tienen que agregar al principio de la creación de la cadena, luego si no, no me permite agregar repeticiones. Y luego tenemos el volumen de los acentos, el volumen de las subdivisiones. Bueno, cada volumen, cada subdivisión tiene su volumen, cada ítem tiene su volumen. Luego tenemos el volumen general. Tenemos también la versión, para los que no les gusta la versión oscura, tenemos versión clara. Y bueno, esto ha sido todo sobre este módulo, que es el módulo número 1, módulo metrónomo. Nos vemos en el siguiente video para lo que sería lectura rítmica. Muchas gracias.